Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estés mirando este video. Mi nombre es Reyes Sánchez José Levier y actualmente curso el primero de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pertenezco al grupo 5. En este video les expondré y les hablaré un poco acerca de la unidad 2 de lógica 1, que eventualmente solo se basa en el concepto. Bueno, empezaremos por el concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. La idea o concepto es la representación de un objeto, sin afirmar ni negar nada de él. Otra definición podría ser: un concepto es una forma de pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias. También algunos dicen que es una idea o podría ser considerada como una representación intelectual. Naturaleza y función del concepto. Orígenes de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases, o procesos se podrían llamar también: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización, o también conocida como conceptualización. Pero te preguntarás, ¿estas en qué consisten? La percepción tiene la función de captar por medio de los sentidos los datos o características de los objetos. La abstracción tiene la función de identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales, mientras que la generalización forma clases a partir de la relación y agrupación de las características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, o sea, su esencia. La esencia son las características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otro. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto, sin denotar su individualidad. Los representa en su generalidad mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por cierta clase. Los conceptos se expresan en la comunicación lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco, que esto significa que tienen un significado único, y las palabras no, pues pueden tener diversos o muchos significados. En resumen, la función del concepto es lograr una representación mental del objeto a través de sus notas esenciales, lo que nos permitirá identificarlos y distinguirlos de los demás. Esto le facilita al ser humano organizar y clasificar el conocimiento que tiene la realidad, y formular juicios o presentar argumentos de manera coherente y precisa. Las características de los conceptos son características esenciales y características accidentales. Se le denomina así al conjunto de cualidades esenciales que constituyen al contenido y permiten la comprensión de cada concepto. Las notas o características esenciales son aquellas que sin ellas
no podemos pensar en el concepto, y las notas o características accidentales pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Ejemplo de esto sería, si yo te digo instrumento de grafito que sirve para escribir, tú inmediatamente pensarías en un lápiz. Sin embargo, si yo te digo presencia o no del borrador, su forma o el color, tú pensarías en una gran cantidad de objetos, por lo que estas características mencionadas no son características esenciales del lápiz, ya que no lo definen como concepto. Otro ejemplo podría ser si yo te dijera animal con muy buen olfato que ladra. Inmediatamente tú pensarías en un perro, ¿cierto? Sin embargo, si yo te digo animal de 4 patas de color gris, tú ya no pensarías en un perro. A pesar de que estas características también las comparten los animales llamados perros, no solo pensarías en él, tal vez pensarías en un gato de color gris, en un rinoceronte o en un elefante. Bien, ahora pasaremos a las propiedades de los conceptos. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión de los conceptos. La comprensión del concepto consiste en la nota o el conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objeto. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se le aplica dicho concepto. La relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. Ejemplo de esto podría ser, si yo te mencionaría como comprensión figura geométrica, la extensión sería un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un trapecio, un rombo, entre otros muchos que pertenecen a la comprensión de figura geométrica. De otra manera de poder decirlo, es como si yo dijera que figura geométrica es el todo y triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono son las partes que conforman ese todo. Tipo de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza de lo que representa y por su comparación o relación con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluyen en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión del otro. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Un ejemplo sería, el concepto bebidas alcohólicas es supraordenado o genérico respectivamente a los conceptos cerveza, vino, sake, tequila, vodka y ron, que son conceptos subordinados con respecto a aquel. La especie cerveza, ron, sake, tequila, vodka y ron son conceptos coordinados, aunque entre ellos exista una diferencia que los identifica, que se conoce como diferencia específica.
Ahora vamos a hablar sobre la relación y operación entre los conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Se les puede llamar predicación, al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen la función de sujeto o de predicado. Agrupación en clases o género de los conceptos. En la relación que se establece entre los conceptos se llama predicables a los conceptos que sirven para definir a otros conceptos, que vendría siendo el predicable, son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género. Género es el concepto que abarca la especie que tiene algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Veamos un ejemplo. Especie, silla, cama y ropero. Género, mueble. Diferencia específica, silla para sentarse, cama para dormir, ropero para guardar ropa. El concepto mueble es el género que agrupa los conceptos silla, cama y ropero, los cuales son especies del género mueble. La diferencia específica nos sirve para diferenciar de manera esencial una especie de otra. Predicables no esenciales. Propiedades o lo propio. Es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sea un constitutivo esencial. Y por último, el accidente, que es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proporción. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. Un ejemplo sería, tenemos las 5 palabras racional, profesor, reír, hombre y animal. En este caso el género sería animal, la especie sería hombre, lo que lo diferencia de lo demás sería racional, la propiedad sería profesor y el accidente que ríe. Operaciones conceptuadoras, clasificación y división. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base la relación entre conceptos. Ambas son un ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo con un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para nosotros. La clasificación es la operación que agrupa en clase a individuos que comparten características comunes. Consisten en ordenar diferentes conceptos subordinados que derivan de otro concepto de orden superior. En la clasificación obtenemos las diferentes especies contenidas en un género. Esta operación conceptual, en esta intervienen 3 elementos: el concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas o también consideradas como clases o especies, y por último el criterio de la clasificación. La división consiste en clasificar sintéticamente porque agrupa en clases a los individuos
con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así, entendemos por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. La división va de lo general a lo particular, o como ya les mencioné anteriormente, del todo a las partes, mientras que la clasificación va de lo particular a lo general, o sea, lo inverso, de las partes al todo. En esta operación